Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semanalmente venimos presentando a través de sus canales conocidos como Facebook, Instagram, YouTube o WhatsApp. En esta oportunidad estará hablando nuevamente su servidor Enrique Loaiza, escritor para la gloria del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema La raíz de Isaí y de lo que representó ese mensaje para el pueblo de Judá e Israel en aquel entonces y tiempos postreros. También nosotros entendemos que ese mensaje a través de la raíz de Isaí nos quedó como entendimiento todo lo que ha venido manifestándose a través de la llegada de nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad estaremos hablando para darle conexión al capítulo 11 que se habló del libro de Isaías. En este caso hablaremos del capítulo número 12 que trata sobre el cántico de acción de gracias. En esta ocasión y en esta parte quiero introducir que la acción de gracias es algo que nosotros siempre debemos tener como creyente al Señor. Pues cuando el Señor nos manifiesta algo, tenemos que agradecerle por las bendiciones que nos ha otorgado infinitamente y también agradecerle al Señor cuando su misericordia se ha extendido a pesar de nuestras propias rebeliones. Sin embargo, muchas personas no logran entender eso de que hay que siempre estar agradecido con Dios, a veces cuando nos da las cosas y también cuando no nos las da también en esa oportunidad, porque su misericordia siempre será infinita. Pues una de las cosas que le agrada mucho a Dios es que nosotros le cantemos y le adoremos, y principalmente si lo cantamos y lo adoramos con gozo a través de himnos, cánticos o salmos espirituales. De hecho, el salmista externaba en aquel entonces, David, de que sacrificio de alabanza es lo que más le agrada al Señor. Por eso que nosotros agradecer al Señor siempre tenemos que tenerlo presente a través del cántico de acción de gracias. Por eso, en aquel entonces, cuando Isaías le hablaba al pueblo de Judá, le hablaba sobre el cántico que iba a generar en este caso el pueblo de Judá e Israel, cuando se manifestara la gracia inmerecida que iban a recibir el pueblo por las rebeliones que había ocurrido o que venían presentando el pueblo, dado que Isaías le externaba al pueblo de la manera siguiente: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Después, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Isaías, capítulo 12, versículo 1. Este pasaje nos indica que aunque el Señor se enojó con el pueblo escogido debido a la crucifixión de Cristo en Gólgota, también conocido como el Calvario, eso lo podemos encontrar, amados oyentes, en Mateo 27 del 32 y 33. Pues nosotros tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia perdonó nuestros pecados. Pues bien, dado que cuando el pueblo de Judá estaba externando en aquel entonces, que a través del profeta Isaías le indicaba que esta profecía que le estaba indicando Isaías al pueblo no era para la venida de Jesús en su primera llegada, sino en la segunda venida iba a acontecer esto, dado que en la primera venida no ocurrió ese cántico de alegría porque el pueblo de Judá estaba en rebeldía. Y deducimos que se encontraban en rebeldía porque en la primera llegada de nuestro Señor Jesús, cuando inició su ministerio y cuando murió y fue crucificado y ascendió al cielo, el pueblo no se mantuvo en gloria ni tampoco alabando y glorificando al Señor, dado que todavía no creían en el Señor. Esta profecía, a pesar de que Isaías la declaraba como ese renuevo que iba a venir para salvar al pueblo, él quizás no lo entendía en ese momento, pero quizás nosotros en estos tiempos entendemos un poco más los acontecimientos que han venido siendo escritos en la palabra de Dios, porque ese acontecimiento
o esa profecía que externaba Isaías en el capítulo número 12 lo hablaba para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. De manera que el siguiente pasaje nos enseña lo siguiente: he aquí que Dios es salvación, y mi canción es a Jehová. Isaías 12:2. Como en el día de Moisés, donde el pueblo de Israel cantaba en las orillas del Mar Rojo, después de la gran liberación de la mano de Faraón en tiempos de esclavitud. ¿Por qué? Porque ser libre nos permite estar en gozo seguro y perpetuo. Ese acontecimiento de liberación, cuando el pueblo de Dios estaba cantando y glorificando al Dios Todopoderoso, cuando Dios tomó a un libertador para sacar al pueblo después que clamaron y lo liberaron del pueblo de Egipto, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 2. Pues en ese entonces hubo mucha gloria del Señor, dado que logró sacar su pueblo de la mano poderosa del enemigo que tenía oprimido y transgredido a la niña de sus ojos. Ese gozo, esa alegría, esa liberación, ese canto al Señor lo da únicamente cuando somos libres de todo peso de esclavitud, en este caso, para estos tiempos, del peso del pecado. Pues el pueblo de Israel, cuando fue libre de la mano de Faraón, fue cantando gozoso, pero caminando hacia el desierto, no caminando hacia la vanidad, hacia esa tierra donde había abundancia de frutos, abundancia de riqueza, que era Egipto. Ellos se fueron cantando con gozo porque salieron libres de esa esclavitud, a pesar de que había mucha riqueza y mucha vanidad y mucha opresión, a pesar de que tenían todo y el sustento de pan. Pero el pueblo de Israel fue libre, fue caminando hacia el desierto, a pesar de la carencia de pan, a pesar de la carencia de la riqueza, porque fue un propósito para ir al desierto, para clamar a Dios, para que el único sostenedor, el único que auxilia, el que sustenta, iba a ser Dios. Por eso que en esta oportunidad, Isaías reunió al pueblo en las plazas para hablarle en tiempos del rey Ezequías lo siguiente: cantar a Jehová y aclamar su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Isaías 12, capítulo 4. 4 cosas nos enseña este pasaje y están enumeradas aquí para que Israel en ese entonces debe hacer y que todo creyente también debe hacerlo. Primero, alabar al Señor constantemente. Segundo, llamar a su nombre constantemente. Tercero, declarar sus hechos sobre los pueblos constantemente. Y cuarto, y hacer mención que su nombre sea enaltecido constantemente. Quiero decirle que esos 4 elementos o esas 4 cosas resultan importantes para el Señor porque glorificamos su nombre, así como se ha venido mencionando. Por eso, y yo también quiero demostrarle que todo esto que el profeta Isaías venía externando al pueblo era por esa venida que él no entendía, ni tampoco se entendía para ese entonces, sino que ahora, para estos tiempos presentes, hemos podido entender que esas profecías no se reflejaban únicamente en la primera venida del Señor, aunque sabemos que Isaías profetizó la primera venida del Señor, pero también profetizó la segunda venida del Señor, porque estos cánticos son únicamente y serán manifestados cuando el Señor baje y descienda a la nueva Jerusalén y venga en gloria, porque hasta el mismo Señor Jesús alabó al Padre para ese acontecimiento. Y lo vemos en el capítulo siguiente. Cantar salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Isaías 12, versículo 5. En la edad del reino venidero, todos cantarán a Jehová, pues hasta el mismo Jesús en forma como hijo de hombre se juntó con sus discípulos y cantaron un himno y alabaron al Padre mucho antes de su crucifixión. Lo podemos encontrar en Mateo 26, versículo 30.
Finalmente, amados oyentes, alabar al Señor es necesario para liberarnos de todo peso, porque cuando tú alabas al Señor y cantas por alguna liberación espiritual, eso que te oprime, que te tiene ahí esclavizado al pecado, tienes que alabar al Señor y cantar para que te libre de esa situación. Sin más que agregar, quiero cerrar este estudio invitándote a siempre mantener la alabanza al Señor. Mantente siempre agradecido a Él, clamándole, pidiéndole y dándole gracias por todas las cosas que ha hecho en tu vida, cosas buenas y que ha permitido cosas también, quizás no que sean malas, sino que sean conforme a la voluntad del Señor. Siempre alábalo, glorifica su nombre y dale gracias por las cosas que ha permitido en su vida y tampoco las que no ha permitido también. En el nombre poderoso de Jesús, se despide de ustedes su servidor Enrique Loaiza, servidor y escritor para la gloria del Señor. Bendiciones.